Bienvenidos todos, ya que tenemos un importante número de asistentes y no queremos hacer perder, bueno, pues empezar más tarde de lo estipulado. Un minuto de cortesía hemos dado. Soy Juan Ignacio Ruiz, presidente de la asociación ICPF y bueno, empezamos septiembre con un plato fuerte, como es el tener a Jorge Andrés Amezquita, que es el presidente de la World Compliance Association, el capítulo de Colombia, y que vamos a estar comentando los sistemas de gestión de compliance penal y control de fraude interno. Yo quería, antes de darle el paso a Jorge Andrés, comentar un par de asuntos que creo que es de mucho interés para el colectivo. El primero sería que la Martes Class de octubre será el 15 martes, como no puede ser, son Martes Class, el 15 de octubre. Con tiempo daremos mayor difusión y vamos a estar con Ana Pérez Aparicio de G-Partners, hablando también de la parte internacional, buenas prácticas a nivel internacional de lucha contra la corrupción y el fraude. Y quería también hacer visible, lo hemos puesto en el chat para que tengáis toda la información. Tenemos un evento muy importante en el que pedimos vuestra colaboración y desde luego asistencia, que es nuestro congreso que realizaremos el día 7 y 8 de noviembre en Bogotá, Colombia, donde vamos bueno, a tener en cuenta todas las novedades en la lucha contra la corrupción y el fraude, tanto interno en las organizaciones como externo, ¿no? Cada vez, por eso le hemos puesto al Congreso C360, ¿no? Toda la información, como digo, la tenéis en el link en la parte del chat y, bueno, pues pedimos vuestra ayuda, ¿no? De difusión y, desde luego, nos encantaría poder veros y compartir con vosotros pues, ese espacio, ¿no? Todos los que sois CIAF, pues tendremos la ocasión de reconocerlo, daremos un espacio para poner en valor, lógicamente, el esfuerzo realizado y les pondremos su PIN de reconocimiento a las personas CIAF que asistan al Congreso en la parte presencial. Son 2 días muy intensos, por las mañanas en Bogotá, en horario de Bogotá, pues lo haremos en streaming, y la tarde del día 7 de noviembre, pues lo vamos a hacer en restringido solamente para los asistentes, tener un intercambio, conversatorios y poder hablar con mayor libertad, si cabe, en los eventos. Y sin más dilación, pues le damos paso a Jorge. Jorge, supongo que estarás por ahí. Sí, Juan Ignacio, buenos días. Sí, aquí estamos. Bueno, pues no tienes la cámara, Jorge, o sí, se te ve, yo no Sí, te veo. sí, Ah, sí, 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 sí que ya, te ya, veo. ya, ya te veo, ya te veo. También está con nosotros Marta Bien, que es nuestra secretaria general. Luego, al final sabéis el formato que tenemos, ¿no? Ahora, pues Jorge nos dará, pues, bueno, pues su ponencia, y al final podréis ir, bueno, a lo largo de toda la ponencia podéis ir lanzando preguntas en la parte de preguntas, y luego nuestra secretaria general, Marta Bien, irá pasándole las preguntas a Jorge para que pueda dar la explicación. No sé, Marta, si querías tú poner alguna cosilla de cómo tienen que hacer las Sí, preguntas. no, nada más que, como siempre, en el chat de preguntas y respuestas poner la pregunta y os contestaremos. Si es algo que pueda contestaros, yo os contestaré por escrito, y si es una pregunta sobre el tema que va a tratar hoy Jorge, se las trasladaremos al final de la ponencia todas a Jorge. Y nada, bienvenidos a todos y muchas gracias, Jorge, por tu asistencia. Y nada, tienes la palabra, te dejamos. Bueno, te dejamos solo antes, es decir, nos quitamos la cámara para no distraer a los asistentes y estamos aquí pendientes. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, y antes de comenzar con la materia que tenemos prevista para esta tarde del otro lado del continente y mañana de este lado, ¿verdad? Quiero agradecer, por supuesto, a ICPF, a Juan Ignacio, que está a la cabeza de la organización, al ver, por supuesto, que también está ahí paralelamente, y en fin, a todas las personas que forman parte de esta asociación, cuyo objeto fundamentalmente se encamina a la gestión de esto que conocemos genéricamente como fraude. Y hoy vamos a hablar
Creo que el título es bastante indicativo de lo que vamos a hacer en esta corta media hora, ¿verdad? Y es establecer la relación de esos sistemas de gestión de compliance penal. Vamos a hablar cuál es la importancia de ello, ¿no? Sobre todo con esa expansión que vienen teniendo los modelos de responsabilidad penal de personas jurídicas en los países de América Latina y en consecuencia cómo podríamos aprovechar esos sistemas, programas, modelos de prevención de delitos, cualquiera sea la denominación, justamente para otro o para otra gama de riesgos que normalmente no están concebidas dentro de este tipo de sistemas, pero que como vamos a ver, las metodologías, los elementos, los componentes desarrollados para esos sistemas de gestión de compliance sí que permiten extender ese alcance y en consecuencia optimizar, aprovechar los recursos con la gestión de esos riesgos que por supuesto también generan consecuencias sumamente lesivas para las organizaciones. Voy entonces a rodar la presentación y he querido plantear una pregunta de partida sobre cuál es la relación entonces de compliance penal, sistemas de gestión de compliance penal y gestión del fraude, ¿no? Porque a veces solemos verlo como dos programas, dos objetivos distintos reunidos dentro de las corporaciones y no necesariamente integrados o que convergen en términos de los objetivos, de los elementos, de los principios, de las metodologías que se aplican, teniendo en cuenta que fundamentalmente los sistemas de gestión de compliance penal, programas de cumplimiento normativo penal, modelos de prevención de delitos, suelen visualizarse, recepcionarse dentro del marco de obligaciones, si se quiere, ¿verdad?, para la gestión de riesgos, en este caso, de personas jurídicas ante la exposición de eventuales actividades delictivas, ¿no? Vamos a ver cómo podemos aprovecharlo para este otro tipo de riesgos asociados a fraude interno. Para dar fundamento técnico normativo a esta correlación, desde que conocí la UNE 19601, en su mayoría sabremos que es la norma para la implementación de esos sistemas de gestión de compliance penal asociados al régimen de responsabilidad penal de personas jurídicas vigente en España. Me llamó particularmente la atención un segmento dentro del apartado del objeto y campo de aplicación de la norma, bajo el entendido que si bien expresamente la norma establece que la UNE o esta norma técnica no se proyecta específicamente sobre aquellos riesgos que no generan un beneficio para la organización, lo estoy sintetizando, no obstante, puede extenderse el alcance de ese sistema de gestión de compliance penal a otra tipología de riesgos, ¿verdad? En caso de que la organización lo considere útil. He subrayado a propósito el último término, utilidad, justamente para visualizar, repito, dejando de lado la necesidad de gestionar riesgos penales, entendiendo como riesgo penal aquella conducta delictiva que podría generar consecuencias jurídico-penales importantes para la persona jurídica, ¿verdad? Ver cómo lo podríamos utilizar, aprovechar u optimizar de cara a la gestión de riesgos de fraude, que no es ningún secreto, generan unas pérdidas muy importantes para las compañías u organizaciones de distinta naturaleza. Este tipo de sistemas, desde mi punto de vista, adquieren una relevancia cada vez mayor en la medida en que cada vez más son más, excúsenme que sea redundante, los países en los que se vienen estableciendo modelos de responsabilidad penal en sentido estricto de personas jurídicas, modelos mixtos, ¿verdad? O modelos de responsabilidad administrativa de personas jurídicas por delitos. Y aquí simplemente he traído, ¿verdad? Un número de 9 países, son más por supuesto, ¿verdad? En los que nos permite visualizar esa expansión, ese avance vertiginoso de la responsabilidad penal de personas jurídicas, al menos en lo que respecta a los países de habla hispana, ¿no? Estados Unidos, naturalmente, simplemente por citarlo como referente, ¿verdad? Chile, año 2009, España, naturalmente, año 2010, Ecuador 2014, México 2014, Perú 2017, Argentina 2017, Costa Rica 2019, Colombia con un modelo de responsabilidad administrativa derivado de delitos año 2022 y me he dejado entre medio, por supuesto, varias legislaciones, pero que simplemente me permiten representar
que en la medida, esta idea ya la he planteado inicialmente, que cada vez más son los regímenes de responsabilidad derivada de delitos para las corporaciones y que esos marcos normativos normalmente nos exigen que adoptemos esos modelos de prevención de delitos o programas de cumplimiento penal, entonces, ¿cómo aprovecharlos para la gestión del fraude interno? Entre otras cosas, repetimos, porque generan unas pérdidas importantes dentro de las organizaciones a causa de esas apropiaciones, en fin, de esa disposición ilícita de los recursos por parte normalmente de sus colaboradores internos. Vamos pues descendiendo en esa lógica sobre por qué y cómo podríamos aprovechar estos sistemas de gestión de compliance penal para la gestión de riesgos de fraude. Lo primero que he querido es visualizar una noción, una definición típica de riesgo, ¿no? Si revisamos ISO 31000, revisemos la misma UNE 19601 que a la vez adopta esa definición de riesgo, es aquello que puede generar una incertidumbre, en este caso, en la consecución de los objetivos de la compañía. Una definición genérica en la que perfectamente podrían caber entonces delitos, conductas delictivas, tipificadas dentro de los distintos códigos penales que pueden generar o consecuencias en términos de sanciones, de penas para las personas jurídicas, pero también cabe dentro de esa definición conductas criminales, hechos ilícitos o delictivos que sin generar consecuencias punitivas para las corporaciones, no obstante sí pueden generar pérdidas patrimoniales importantes y voy a pasar a dar ejemplos. Si descendemos un poco más, incluso en la noción de riesgo penal, la definición utilizada por la misma norma, podemos encontrar que incluso podrían caber unas conductas que sin generar esa consecuencia punitiva para la corporación, una sanción de multa, por ejemplo, también podrían caber incluso conductas que típicamente hemos englobado bajo esa definición de fraude, ¿no? La norma nos dice que es riesgo penal aquel relacionado con el desarrollo de actividades que pudieran ser constitutivas de delito. Entonces, no perdamos de vista que hay conductas constitutivas de delito que generan consecuencias punitivas, penas para las personas jurídicas o sanciones, llámese que están dentro del Código Penal o dentro de una norma administrativa, pero en últimas consecuencias jurídicas para la corporación, y otras que sin generar esa consecuencia lesiva o jurídica, más bien una pena, una sanción, una multa, por ejemplo, ¿verdad? No obstante, sí pueden generar una importante pérdida patrimonial. Sin embargo, escúchenme, oculto estas ventanas, es muy importante diferenciar esa noción o concepción de riesgo criminal ad extra, es decir, aquel que genera esa consecuencia punitiva para la corporación, que típicamente, si uno revisa la literatura jurídico-penal o dogmática del ámbito del derecho penal, económico, corporativo de la empresa, se va a encontrar que nos encontramos frente a una tipología de criminalidad, una delincuencia de la empresa, esa que suele generar normalmente consecuencias lesivas en términos de sanciones para las corporaciones. Y creo que todos podemos pensar o todos escuchamos frecuentemente que las corporaciones pueden ser castigadas, ¿verdad?, en el marco de distintas legislaciones por conductas de soborno transnacional, corrupción a nivel nacional, lavado de activos, financiación del terrorismo, simplemente por citar las conductas más comunes en el marco de esas actividades corporativas. Este tipo de conductas a las que claramente se dirigen los sistemas de gestión de compliance penal, naturalmente encajan dentro del alcance de esos modelos de prevención de delito, de esos sistemas de gestión de compliance penal. No obstante, si pensamos también en esas modalidades de fraude, un riesgo criminal adentra, es decir, hacia adentro o que está dentro, por ejemplo, representado en los miembros de la propia organización, vamos a ver que también, conforme con esa definición de riesgo, se pueden afectar los objetivos de la compañía, pero ya no es una delincuencia atribuida a la empresa hacia afuera, sino una delincuencia que le afecta, que ataca sus propios recursos y en ese sentido podríamos decir que estamos frente a una delincuencia, una tipología de delincuencia en la empresa, ¿no? Simplemente por referir a aquella clasificación dual de Schunemann en el sentido de delincuencia desde la empresa, de la empresa y aquella delincuencia que ataca la propia empresa y por lo tanto que no puede beneficiar. En últimas, sintetizando, lo que he tratado de representar hasta este momento en las compañías, en las organizaciones de distinta naturaleza, sea sector privado, sea sector público, todos los días se están produciendo una gran cantidad de actividades delictivas,
muchas de ellas generadores o generadoras de responsabilidades jurídicas para esas organizaciones. Típicamente esas las englobamos dentro de los sistemas de gestión de compliance penal y por otro lado, una gran cantidad de conductas delictivas que no suelen ser atendidas desde los modelos de prevención de delitos, desde los sistemas de gestión de compliance penal, pero que incluso podrían generar consecuencias lesivas en términos financieros o patrimoniales mucho más importantes que las que podrían derivarse eventualmente de un incumplimiento con consecuencias desde la óptica administrativa o penal según la legislación ante la que estemos. Aquí en esta diapositiva, a modo de ejemplos, he tratado de representar simplemente varias de las típicas áreas o procesos organizacionales, ¿no? Tenemos logística, áreas legales, de talento humano, de recursos humanos, contables, comerciales, financieras, compras, tecnologías de la información. Y en consecuencia, podríamos ver que en cada una de esas áreas, en una lógica de anticipación o proyección de escenarios delictivos, podríamos encontrar conductas delictivas. Unas que atacan la propia compañía y con seguridad no generarían consecuencias punitivas para la corporación, por ejemplo, conductas de hurto, ¿verdad? No podría pensarse que de un hurto se derivan consecuencias punitivas para la misma persona, pero sí que se generan naturalmente consecuencias patrimoniales o financieras para las organizaciones. ¿Será que esos hurtos podríamos englobarlos dentro de un sistema de gestión de compliance penal? Esa es una de las hipótesis que nos hemos planteado y vamos a ver por qué sí y además cómo lograrlo, ¿no? Áreas legales, una contratación indebida o sin cumplimiento de requisitos legales, podríamos decir que esto podría enmarcarse dentro de una conducta corrupta y sí que podría generar actividad o perdón, consecuencias punitivas para la corporación, ¿verdad? Prácticas de extorsión podría ser eventualmente según cómo se vea la conducta, generar o no consecuencias jurídico-penales para la organización. Administración desleal, una conducta que es común a nuestros ordenamientos jurídicos, pero en vez de generar responsabilidades jurídicas o punitivas para las propias corporaciones, en la medida en que en vez de generar un beneficio para la compañía, lo que se genera es un perjuicio para la misma. Imaginemos un empleado desleal con capacidad de decisión que dispone de los recursos de la compañía. En consecuencia, podríamos catalogarla como una conducta de fraude interno bajo esa categoría o tipología general bajo la que caben denominaciones como la que acabamos de comentar. Por tanto, y lo que quiero referenciar es que de manera indistinta, ¿verdad? Las conductas delictivas, en la medida en que las personas naturales que participan de las mismas no establecen un filtro en el sentido de cuáles generan responsabilidades legales para la persona jurídica y cuáles no, sino simplemente si pueden obtener un beneficio personal derivada del actuar ilegal, entonces yo creo que no podríamos distinguir desde la óptica de un sistema de gestión de compliance penal, de prevención de delitos, cuáles generan consecuencia punitiva y cuáles no, con el objetivo de incluir dentro del sistema o dentro del alcance del sistema únicamente aquellos que me generan la consecuencia punitiva. Creo que es una mirada reducida, poco útil o no tan útil como lo podría ser una perspectiva en la que conglobemos otras tipologías de riesgo, insisto en ello, que sin generar consecuencia punitiva o sanción para la persona jurídica, no obstante, si está generando un daño importante patrimonial, financiero, relacionado, asociado a esas mismas conductas delictivas, ¿no? Y la manera entonces de hacerlo, de ampliar esa mirada, de mejorar ese foco, de incluirlo dentro del alcance o el rango del sistema de gestión de compliance penal, es partir, no hay que hacer cosas asombrosamente diferentes, sino que simplemente ampliar el alcance, ¿no? En pantalla tenemos lo que podría ser o lo que es el esquema de una metodología tan reconocida por nosotros como ISO 31000 y que pues si la postulamos desde la óptica de riesgos de fraude, además entonces de identificar, analizar, evaluar, ¿verdad? Por ejemplo, un delito de cohecho, también podríamos evaluar, por ejemplo, en términos de fraude, un delito de corrupción privada. El primero con seguridad genera responsabilidades
jurídicas, llámese penales o administrativas para las personas jurídicas en la mayoría de nuestros países. Y la segunda, posiblemente no, porque se considera como una práctica corrupta. Lo mismo sucede con el ejemplo de administración desleal o de apropiaciones indebidas, en la medida en que, repetimos, si bien son tipologías penales, catalogadas en general en los distintos códigos penales de nuestros países. No obstante, no solemos incluirlas, no solemos mirarlas. ¿Por qué razón? Repito, bajo el argumento equívoco desde mi punto de vista, que como no generan una consecuencia punitiva inmediata, de acuerdo con la literalidad de las normativas para las corporaciones, entonces simplemente lo dejamos por fuera. Y eso es importante entenderlo porque desde la óptica del tratamiento y de los recursos que usamos o libera la compañía para la gestión de riesgos, creo que no habría que hacer una mayor inversión, porque claro, tenemos instalado, imaginemos un equipo de cumplimiento, unos controles transversales como podrían ser actividades de formación, de capacitación, de divulgación, líneas éticas, canales de denuncia, que podríamos ampliarle ese alcance, repito, una capacidad instalada para compliance penal, pero que metodológicamente ampliado a la gestión de riesgos de fraude interno, podríamos entonces optimizar esa gestión de riesgos criminales en general y de esa manera pues reducir las pérdidas que puedan tener las compañías. Vamos a verlo con un ejemplo rápido para ir en esa comprensión sobre la importancia de incluir riesgos de fraude en nuestros sistemas de gestión de compliance penal. En este esquema procesual lo que he incluido es básicamente una lógica de metodológica ISO 31000. Hay un contexto, naturalmente, no podemos detenernos en ello, externo, interno de las compañías. Hay una fase de identificación de eventos delictivos y pongamos por caso que estamos en cualquiera de nuestros países, ¿sí? En los que tenemos instaurado, perdón, un sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas y con toda seguridad no hay marco normativo de estos que hemos mencionado que no integre dentro de las tipologías delictivas generadoras de responsabilidad penal o administrativa para las personas jurídicas el soborno, cualquiera sea la denominación, cohechos en sus distintas categorías, ¿no? De manera que si, por ejemplo, en un área comercial estamos identificando riesgos de soborno, por ejemplo, sobornar a un funcionario público, metodológicamente, ¿por qué no incluimos eventos delictivos, identificación de sucesos de riesgo en los que pues la visión sea inversa, ¿no? Bueno, ¿y qué sucede si lo que se produce es un soborno de cara a la organización, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, un funcionario del área de compras o del área comercial en este caso simplemente sucumbe o entra en una negociación ilícita con el responsable de compras de otra corporación o con un proveedor, ¿no? Fíjese que no hay que hacer mayor esfuerzo, repito, en términos de la identificación de riesgos. Sí, claro está, en términos de su representación en una matriz, se puede diferenciar, de hecho sería lo recomendable, pero desde la óptica de la aplicación metodológica y de los recursos que se invierten para ese proceso de identificación de riesgos, creeríamos que no tenemos por qué dejar por fuera otras tipologías, repito, que están asociadas a las mismas áreas, procesos de las organizaciones y que basta simplemente verlos desde otra óptica, ver las consecuencias lesivas que se generan de esos otros eventos, que sin generar pena en estricto sentido o consecuencia legal, por ejemplo, multas para la corporación, sí que nos pueden generar pérdidas patrimoniales importantes. Pues bien, hemos identificado riesgos y luego pues vamos a estimar, como sabemos, un riesgo inherente de ese evento que hemos identificado, vamos a calcular una probabilidad según sea la metodología, no podríamos detenernos en ellos, pero sí en el impacto, ¿no? Bueno, el impacto típicamente cuando estamos ante un sistema de gestión de compliance penal es, bueno, ¿qué multa me podría generar? ¿Cuál es la cuantía? ¿Sí? Me genera inhabilidades o inhabilitación, por ejemplo, para el desarrollo de actividades y dejamos por fuera, repito, otros efectos, incluso mucho más lesivos, como podrían ser unas pérdidas financieras importantes asociadas a fraude, sin que, o mejor dicho, ese fraude se salga o se aleje de la caracterización de actividades delictivas que pueden presentarse en la misma compañía. Es que si tenemos un proceso comercial perfectamente, a ese proceso comercial podría atarse un riesgo de soborno, pues,
sistema de gestión de compliance penal como típicamente lo conocemos o concebimos, pero también riesgos, por ejemplo, de corrupción privada o de administración desleal. ¿Por qué no nos extendemos a esto, sabiendo que también nos generan un impacto patrimonial importante y por tanto, por eso he desarrollado el componente de impacto? Simplemente para visualizar que no dista, no hay que separar, no son dos sistemas separados, no son dos procesos separados de gestión, sino que en la misma actividad, en el mismo despliegue operativo de la gestión de riesgos, podemos conglobar esas dos actividades: riesgo penal, riesgo de fraude o riesgos ad extra y riesgos ad intra, ¿no? Requiere tratamiento en esa fase de valoración. Desde mi punto de vista hay una premisa errada, que la no gestión de esos riesgos identificados se excluyan de un plan de tratamiento, de un plan de gestión de esos riesgos criminales, bajo el argumento que no generan una respuesta punitiva, una sanción para la persona jurídica. Yo creo que desde esa concepción amplia del riesgo, riesgo legal, riesgo operativo, riesgo financiero, etcétera, podría generarse una gestión apropiada de esos otros riesgos, en este caso de fraude, a la par que se examinan otros riesgos, repito, porque ya se tienen instaladas o instalados unos recursos en los que basta simplemente ampliar el alcance y de esa manera generar mayores utilidades o beneficios para la compañía en términos de lo que se puede conseguir con sus sistemas anticrimen, ¿no? Y luego, pues sabemos que la gestión de riesgos penales o riesgos delictivos, de aquellos que generan consecuencias punitivas para las personas jurídicas, normalmente lo desarrollamos a través, lo controlamos a través de sistemas de gestión de compliance penal, ¿no? De manera que el alcance de esos modelos de prevención de delitos, de esos sistemas de gestión de compliance penal, como lo veíamos en la UNE 19601, ¿verdad? Puede comprender también, entonces, lo vamos a ver seguidamente, esos riesgos criminales ad intra o que atacan la propia corporación, además o más allá de esos que me generen la consecuencia jurídico penal. Y dentro de esa actividad de gestión, de control, por supuesto también de monitoreo, los procesos especialmente expuestos, así como por ejemplo un proceso de compras se encuentra especialmente expuesto a un soborno que me pague un proveedor, o un área comercial expuesto a que un funcionario público me pida una coima o una comisión en el marco de un proceso contractual. Creemos que procesos especialmente expuestos, personal crítico, terceros de alto riesgo, etcétera, también pueden ser visualizados, monitoreados, gestionados desde la óptica del fraude. Repito, porque normalmente lo que concebimos es asociaciones o correlaciones, ¿verdad? Vinculadas con los riesgos legales que nos puede generar la compañía, y no desde la óptica del fraude. Por ejemplo, si hablamos de la típica y tradicional gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, típicamente examinamos entonces nuestros terceros, imaginemos un proveedor, únicamente desde la óptica de lavado de activos o blanqueo de capitales según la denominación que tengamos en nuestros países, ¿verdad? Pero no extendemos esa mirada en el marco de ese proceso de debida diligencia, que podría estar asociada a riesgos asociados a fraude, ¿no? En consecuencia, creo, y voy concluyendo, los recursos instalados que las compañías, organizaciones de distinta naturaleza despliegan, aprueban para la gestión del riesgo penal o de aquel evento delictivo que me puede generar consecuencia jurídica, también puede aprovecharse en este caso para extenderlo a otras prácticas criminales que con toda seguridad las distintas organizaciones, en mayor o menor medida, naturalmente, dependiendo de la industria, el tamaño, etcétera, el tipo de organización, puede generar en términos de fraude. Al final, en esta diapositiva simplemente tengo una representación de lo que pudiera ser una matriz de riesgos. No es una matriz de riesgos real, evidentemente, sino simplemente una imagen, una gráfica de cómo eh, esos típicos elementos que valoramos en el marco de sistemas de gestión de compliance penal, sí, los factores de riesgo, las áreas en las que se producen, los objetivos que afecta dependiendo del proceso incorporado a esas áreas, las actividades involucradas de esos procesos, los eventos o sucesos de riesgos, los riesgos asociados de naturaleza legal, operativo, reputacional, etcétera, las causas asociadas a esos eventos, la estimación de probabilidades con sus respectivas consecuencias o impacto, los controles que se desarrollan de cara a esa mitigación
de esos eventos que finalmente se ha decidido efectuar un respectivo tratamiento. En fin, toda la caracterización de los controles perfectamente coincide conceptual y funcionalmente, ¿verdad? Para riesgo penal y para riesgo de fraude, ¿no? De manera que aquí la perspectiva e invitación que adopto es miremos hacia esas otras tipologías de riesgos y no solamente o exclusivamente al código penal, ¿verdad? Como criterio de filtro del examen de esos riesgos. Sin lugar a dudas, una norma que viene ganando terreno en el ámbito de nuestros países para la gestión, o más bien para la implementación de sistemas de gestión de compliance que perfectamente se aplican a la gestión de riesgos penales dentro de las compañías, podría casar, excúseme en el término, o encajar más bien para la gestión de riesgos de esta naturaleza. Naturalmente no podemos detenerlos en cada uno de los componentes que establece el esquema ISO 37301, está como sabemos en la gráfica que está dentro de la portada de la norma, y con toda seguridad todos y cada uno de los elementos, si hacemos un ejercicio de reflexión frente a riesgos de naturaleza criminal o riesgos típicamente catalogados como fraude, perfectamente los podemos gestionar, mitigar desde la óptica de los elementos. La integridad como objetivo, la cultura organizacional, la conformidad con el ordenamiento jurídico, la defensa de la reputación, la defensa, la profusión de valores al interior de la compañía, objetivos fundamentales de estos sistemas de gestión de compliance, perfectamente los podemos atar o vincular o integrar, ¿verdad? De acuerdo con el título de la diapositiva, con nuestros modelos, programas o esquemas de gestión del riesgo de fraude. Y luego, naturalmente, si vamos por cada uno de los elementos, de los niveles de la estructura de la norma, con toda seguridad veríamos que aplican, encajan o se conectan con la gestión de riesgos de distinta naturaleza. Es que desde mi punto de vista, y lástima que no tenemos tiempo para profundizar en la criminología de la gestión del riesgo criminal. Típicamente cuando abordamos la gestión de riesgos penales, traemos a colación teorías criminológicas, comúnmente Triángulo del Fraude de Donald Creasy, actividades rutinarias de Marcos Felson, en fin, distintas teorías que perfectamente encajan tanto para riesgo penal como para riesgo de fraude. De hecho, estas teorías, cuando uno revisa normas internacionales de auditoría, no sé, la NIA 240, expresamente sabemos te encaja o te trae el triángulo del fraude, o metodologías, por ejemplo, las utilizadas por las entidades de normalización superior, expresamente parten de estas metodologías criminológicas para la gestión de riesgos criminales, tanto los que afectan a las propias compañías como aquellos que pueden generarle consecuencias punitivas. De manera que, desde mi punto de vista, no hay por qué hacer esa distinción. Ya para cerrar, porque sé que el tiempo se está cumpliendo, voy a traer un ejemplo que nos permite visualizar esa racionalidad económica a propósito de triángulo del fraude, ¿no? Componente racionalización, pero aquí me refiero a otro tipo de racionalización o racionalidad, y es, bueno, esto resulta útil desde el punto de vista económico, resulta rentable desde el punto de vista económico. Si imaginamos, y aquí apelamos a las estadísticas que desarrollan distintos organismos a nivel internacional sobre las pérdidas que se producen por parte de las organizaciones por causa del fraude interno, eso que conocemos tradicionalmente como fraude interno, vemos que podríamos tener unas pérdidas netas importantes cuando no contamos con un sistema de gestión antifraude. Aquí la visión es cómo podemos aprovechar, no perdamos de vista, los sistemas de gestión de compliance penal a los que la norma nos obliga o nos lleva para extenderlo, aprovechar la oportunidad en el sentido de, ya que la norma nos exige gestionar un riesgo penal, pues poco me cuesta extenderlo al riesgo de fraude, ¿no? De manera que esa pérdida por fraude menos el ahorro de la gestión a través de un programa de cumplimiento, menos el costo que implica la implementación de ese sistema de gestión de compliance penal, al final me va a salir a cuentas. Voy a desarrollar el ejemplo en esta diapositiva. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos una pérdida estimada por fraude interno a nivel anual de 100 unidades de valor, 100 pesos, ¿no? 100 euros. ¿Sí? Luego podríamos establecer que con la implementación en su mejor estado o el sistema más óptimo, podríamos, por ejemplo, reducir esa pérdida por fraude a 90 pesos. Es decir, que trabajamos con un riesgo residual de 10 pesos, ¿no? Sabemos que el riesgo no se puede reducir a cero,
a los efectos de este ejemplo, es un ejemplo positivo, optimista, ¿verdad? Y en consecuencia, dejémoslo en el sentido que el funcionamiento apropiado del modelo de compliance penal en términos de la gestión del riesgo de fraude interno puede reducir entonces la pérdida o dejar simplemente una pérdida de 10 pesos al año. Naturalmente, hay un costo de implementación y mantener ese sistema de gestión. Vamos a imaginar que vale o cuesta 20 pesos. Y en ese sentido, podríamos decir que sin sistema de gestión de compliance, ¿verdad? Perdemos 100 pesos al año. Con sistema de gestión de compliance, podríamos entonces perder solamente 10 pesos y como el sistema me cuesta 20 pesos, en consecuencia, pierdo, entre comillas, solo 30. O dicho de otra manera, el hecho de contar con un sistema de gestión de compliance penal podría implicar que pasaría como compañía o como organización de perder 100 pesos al año simplemente con una extensión apropiada a los riesgos antifraude a simplemente perder 30 pesos al año, entendiendo que naturalmente el sistema de gestión de compliance penal tiene un coste, ¿verdad? En términos de recursos humanos, tecnológicos, financieros, etcétera, justamente para el que el sistema pueda funcionar. Claro, y adviértase, estamos hablando de sistemas debidamente formulados o diseñados, implementados y por supuesto con un funcionamiento efectivo de los distintos elementos que conforman el sistema. Naturalmente todos sabemos, un sistema de papel, un sistema que no sea operativo, no cumple absolutamente ningún resultado u objetivo en términos del sistema de gestión. Bien, pues estas reflexiones eran las que quería compartir en estos 30 minutos. He tardado unos 3 minutos más que se me han amablemente otorgado para postular, lo sé de manera muy general, estas ideas sobre compliance penal y cómo esos mecanismos, esos elementos que se nos vienen exigiendo en nuestros distintos países, podríamos trasladarlos a la gestión del fraude interno, que incluso muchas compañías ni siquiera tienen cuantificado, no estiman, no dimensionan, no son conscientes de lo que se está yendo por el retrete en términos de fraude interno. Pues quedo atento entonces en este punto a las preguntas, agradeciendo nuevamente de antemano a ICPF por permitirme esta intervención. Jorge Andrés, ahora le dejo paso a nuestra secretaria general, Marta Yen. Primero, efectivamente, agradecerte bueno, pues esta pincelada, que es lo que quieren las Martes Class, y decirle a todos los participantes que Jorge Andrés estará profundizando en el congreso que tendremos el día 7 y 8 de noviembre. Tendremos allí, pues lo tendremos en presencia. La gente que asista podremos también practicarle preguntas y absorber un poquito más de su conocimiento. Yo antes de darle paso a nuestra secretaria general, Jorge, porque la verdad es que Colombia es un grandísimo país, bueno, muchos, ¿no? Pero que estáis muy desarrollado en la parte, sobre todo en la parte de blanqueo. Y yo creo que la parte de compliance, pues ha venido un poquito más tarde, ¿no? Que en otros sitios, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo tú como responsable de la World Compliance Association? La parte, ¿cómo se está desarrollando la parte de compliance? Si se está aterrizando solo en las grandes empresas o ves que se está de verdad distribuyendo también en las pymes y se lo está tomando la gente en serio, porque las cuentas son claras, como las ha hecho al final, ¿no? Esto es una buena metodología para luchar contra el fraude interno, externo y todas bueno, pues, las responsabilidades que tiene la empresa, ¿no? Y todos los delitos, aunque sean delitos o no delitos, pero una buena práctica, ¿no? ¿Cuál es tu visión focalizada en Colombia, ¿no? Como responsable de Colombia. Gracias, Juan Ignacio, por esa importante pregunta. Creo que no es un secreto, de hecho así también lo ha vivido España y así lo vienen viviendo múltiples países de Latinoamérica o de América en general. La normativa que viene desarrollándose en nuestros distintos países es un incentivo, un propulsor fundamental de los modelos de cumplimiento, ¿no? Sistemas de gestión de compliance, cualquiera sea la denominación. Comparto plenamente el argumento de que los modelos antiblaqueo o antilavado de activos, financiación del terrorismo, han sido un mecanismo que ha impulsado en nuestros países el desarrollo de programas de cumplimiento y en consecuencia la entrada de esos principios, elementos, metodologías internacionales para la gestión o para la operación de esos modelos de prevención o de autocontrol según la denominación que establezcamos.
En términos de Colombia, si bien en el año 2016 una circular muy bonita, le llamamos para abreviar la circular 3 del 26 de julio del año 2016, creada por la ley 1778, ley antisoborno, ¿verdad? Creó una norma muy interesante que introdujo programas de ética empresarial en el país con unos elementos de compliance expresamente considerados dentro de la norma. No obstante, creemos que ha sido solo hasta el año 2022 en donde, o con la ley 2195 del 18 de enero de ese año, no solo se ha generalizado esos programas de transparencia y ética empresarial a los que he hecho relación del año 2016, cuando digo generalizado es porque se ha extendido a otro tipo de entidades, no solamente los vigilados por la Superintendencia de Sociedades, que es uno de los supervisores de Colombia, sino también a sector público, ¿no? En un sector privado, programas de transparencia y ética empresarial, sector público, programas de transparencia y ética pública, que a propósito se expidió decreto reglamentario ahora el 30 de agosto, pasado 30 de agosto de 2024, en el que las entidades públicas también tienen que desarrollar estos modelos. Todo esto para decir que el compliance o esos elementos integrados a esos marcos normativos, legales o regulatorios o reglamentarios, viene desarrollando entonces o provocando que las organizaciones de distinta naturaleza empecemos a conversar con marcos de referencia internacionales y estándares internacionales. De hecho, y a propósito, lo menciono de paso con relación al crecimiento de los sistemas de gestión de compliance penal, en Colombia, a pesar de que no tenemos un sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas estricto sensu, hay compañías que se están certificando en sistema de gestión de compliance penal bajo una ISO, digámoslo así, ISO, una norma técnica colombiana de ICONTEC, que es nuestro organismo de normalización, con relación a ese tipo de sistemas. Así que veamos que la normativa, de alguna manera, es un incentivo muy importante. Repito, en Colombia con la ley 2195 del año 2022, que entre otras cosas, lo olvidé decirlo, además de programas de transparencia y ética empresarial, además de programas de transparencia y ética pública, generó o creó también la responsabilidad administrativa de personas jurídicas por delitos, que las compañías todavía no se revuelven frente a eso, teniendo en cuenta que hay más de 100 tipos penales por los que podría responder la persona jurídica en caso de que uno de sus miembros de cualquier nivel termine cometiendo un delito. Pasa que, y aquí lo digo a modo de crítica, el oficial de cumplimiento, el gestor de cumplimiento dentro de la compañía, pareciera que necesita que la norma le diga, si no lo implemento, te pongo una multa, incluso a ti como oficial de cumplimiento, para implementar un modelo de cumplimiento. Todavía no hay una conciencia general sobre que debemos gestionar riesgos criminales, generen consecuencia legal o no, no porque una norma me obligue o pena de sanción, sino porque entendemos que forma parte de la propia dinámica de gestión de riesgos dentro de las organizaciones y, por supuesto, necesario para la obtención de los objetivos estratégicos de la misma y su sostenibilidad. Entonces, Juan Ignacio, resumiéndolo mucho, creemos que la norma es un propulsor muy importante de estos sistemas y para la muestra, lo que recientemente viene sucediendo en Chile, ¿no? En esa ampliación importantísima del marco de responsabilidad penal en el que ahora las compañías o las organizaciones de este país pues tendrán que atender a un número más importante de tipologías delictivas dentro del marco de sus modelos de prevención de delitos. No me extiendo más sobre eso. Gracias, Marta. Sí. Tiene el mute, Marta. Marta, que no te oímos, que tienes el mute. Ay, perdonar, Ahora. sí, es que estaba muteada para no esto. A ver, Jorge, te traslado alguna pregunta. ¿Qué recomendaciones claves darías a las empresas que estén comenzando a desarrollar o a fortalecer su sistema de control penal para abordar el fraude? Sí, creo que mi recomendación sería utilizar el marco normativo que me obliga a adoptar esos modelos de prevención de delitos o programas de cumplimiento, ¿verdad? Adoptar ese marco simplemente como un referente para la comprensión del riesgo en su sentido normativo, pero aprovechar ese mismo conocimiento que se tenga de las tipologías de actividad delictiva, por ejemplo, tipologías de corrupción, para extenderlo
a otros eventos o sucesos que también pueden generarme consecuencias, por ejemplo, financieras, sin que necesariamente me genere esa consecuencia jurídica. De manera que, entonces, y para resumirlo, es revisar la tipología, la esencia, la naturaleza de la conducta, por ejemplo, corrupta, y extenderlo también a esas otras vertientes del riesgo, por ejemplo, de fraude, que nos permitan también, además de comprenderlo, incorporarlo, perdón, dentro del modelo de gestión, dentro del desarrollo de controles, dentro de ese modelo de tratamiento, justamente para que tengamos una apropiación importante, o más bien una gestión importante de esos riesgos que se ciernen sobre la organización. Y vamos a dar un ejemplo. Cuando las normativas nacionales nos exigen, voy a citar tres típicos controles que exigen este tipo de normativas. Estamos hablando de controles transversales como formación. Estamos hablando de debida diligencia. Imaginémosla frente a los miembros internos, debidas diligencias de proyección interna y también frente a terceros. E imaginemos canales de denuncia. Entonces, una visión reducida en esas pymes, en esas pequeñas empresas y por supuesto también en las grandes, implicaría que nos concentremos, por ejemplo, en el soborno de un funcionario público. Y bueno, porque además de concentrarnos en ese soborno, también la formación, la gestión del tercero, la gestión del cargo crítico, imaginemos un responsable de compras, y el alcance del sistema de gestión de denuncia de irregularidades, lo apliquemos también a esas otras tipologías de riesgo. De manera que simplemente abrir la mente a ese otro escenario de riesgo, porque desde la óptica de los recursos que debemos aplicar a cada uno de esos mecanismos que ya los exige la norma, no va a implicar una partida importante, repito, en términos de recursos, para gestionar, para abordar, para comprender, en últimas, para tratar esas otras expresiones del riesgo que sin, repito, generarnos consecuencia legal, sí que nos puede generar, por ejemplo, una consecuencia patrimonial. ¿Sí? Pues muchas gracias. A ver, nos pedía a Malia Sánchez hacerte la pregunta verbalmente. Voy a ver, porque esto no lo hemos hecho antes, si le permitimos hablar Buenos, y ya estás. buenos, sí, buenos días. Yes. Buenos días, muchas gracias por permitirme hacerla. Es que era, era una pregunta un poco extensa y estoy en un aparato móvil, era muy difícil. Soy Amalia Sánchez de León y trabajo en España y en Costa Rica en materia de compliance. Y la pregunta es la siguiente, incluso es una pregunta, pero es una afirmación también sobre lo que lo planteaba respecto a la necesidad de hacer un compliance penal ad intra dentro de la empresa. El Tribunal Supremo Español emitió una sentencia hace ya unos años, unos 3 años aproximadamente, en las cuales analiza la existencia de una puesta en peligro por parte de una empresa que no hace un control interno sobre el fraude, ¿verdad? Es verdad que en esa sentencia se rechazó de manera categórica la posibilidad de exigirle una disminución de esa corresponsabilidad de la empresa por la ausencia de este compliance interno. Pero ¿hasta qué punto una empresa que no tiene un buen control del fraude no está consintiendo el ilícito dentro de la empresa? Y si realmente no deberíamos plantearnos, ¿verdad?, esa corresponsabilidad de la empresa en la realización del fraude interno, ¿verdad? Aquí se plantea ya un problema aún mayor de la conveniencia, entiendo yo, ¿verdad? Y si no deberíamos más bien hacer esta exigencia como parte de las obligaciones de la empresa en ese control del fraude interno. Esa es mi pregunta. Y exactamente, gracias, Malia. Una pregunta muy importante. Y en efecto, conozco las resoluciones que se vienen expidiendo por el Tribunal Supremo Español en el sentido de, si bien ese compliance o más bien esas conductas que se producen al interior de la compañía que no generan particularmente ese beneficio o esa utilidad como requisito establecido jurídicamente para establecer responsabilidad penal de la persona jurídica. No obstante, de manera indirecta
y en determinadas situaciones, repetimos, una situación que en principio pueda catalogarse como fraude, sí que podría conectar, ¿verdad?, con una conducta delictiva de aquellas que generan responsabilidad, en este caso, para la persona jurídica. Y podríamos pensar, por ejemplo, en una actividad de administración desleal que si bien en principio podría generar o prima facie, un perjuicio para la compañía en la medida en que esa deslealtad del funcionario, del colaborador, podría generar esa consecuencia negativa financiera, por ejemplo, para la corporación. No obstante, sí que podría estar, por ejemplo, asociada a otras tipologías como el soborno, por ejemplo, en términos de un contrato con la administración pública. De manera que habría que verlo con algo más de detalle, pero desde mi punto de vista sí que eventualmente y bajo determinadas circunstancias, repetimos, una conducta que prima facie pareciera de fraude interno o que ataca los recursos de la propia compañía, pueda conectarse con otras tipologías criminales que eventualmente sí que podría suponer un beneficio para la compañía. Imaginemos, por ejemplo, una conducta asociada a temas de lavado de activos en la que un miembro de la organización suponga un beneficio para sí, no esté pensando en la estructura corporativa o más bien en beneficiar a la organización con esa operación de lavado, pero lo que refleja esa conducta fraudulenta de esa persona que está dentro de la organización es un descontrol sistémico, por ejemplo, que sabemos se puede tener en cuenta a efectos de establecer esa tipicidad objetiva de la responsabilidad penal de la persona jurídica o bien el marco de culpabilidad de la misma frente a una determinada conducta delictiva. De manera que comparto plenamente el argumento, en determinadas situaciones podría conectarse esa actuación fraudulenta de la persona natural con un déficit, si se quiere, de control, de supervisión de la persona jurídica y en consecuencia derivarle responsabilidad. De hecho, cuando revisamos distintas normativas, entre ellas la española, establecemos que debe, por ejemplo, establecerse a modo de examinar la responsabilidad de la persona jurídica o no, si la persona natural que termina cometiendo el delito eludió o no la facilidad para eludir esos controles internos de la compañía, ¿no? De la corporación o de la persona jurídica. De manera que la respuesta, de mi punto de vista, es sí, es posible. No hay que ver esto en blanco y negro, sino que hay zonas grises en las que el caso concreto, la situación concreta, el evento delictivo en concreto, podría terminar indicándonos que la persona jurídica pudo cometer uno de esos delitos que en el correspondiente país establecen o derivan responsabilidad penal para la misma. Así que comparto a Amalia el argumento. Muchas Pues gracias. A ti. gracias a Amalia. Vamos con la siguiente pregunta. Te decían desde Perú que desde tu perspectiva y experiencia, si hay algún lugar dentro de la estructura organizacional donde sea más efectiva esta gestión integrada de responsabilidad penal y de fraude, que si bien son riesgos, en ocasiones se pierde efectividad estando en segunda línea y que cree que es más óptimo que sea desde una primera línea o una línea cercana a primera línea. Exacto, gracias por la pregunta, muy importante. Naturalmente estamos acostumbrados, o creo que ese modelo de tres líneas, creo que la simpleza del modelo es lo que ha hecho de él un modelo grande, ¿no? Potente, importante para la adaptación o gestión de esos elementos. Creo que si revisamos el modelo de tres líneas, todos los componentes, ¿verdad? Las tres líneas en sentido estricto, por supuesto, órgano de gobierno, alta dirección, juegan un papel importante, preponderante de cara a la gestión de ese riesgo de fraude conectado con el sistema de gestión de compliance penal. Naturalmente no podemos detenernos con detalle en cada uno de esos aspectos, pero por ejemplo, imaginemos si no hay un compromiso superior o de alto nivel de cara a comprender dentro del alcance ese otro tipo de conductas. Siempre nos viene a la cabeza la administración desleal, la corrupción privada, por ejemplo, que son típicas conductas que no se incluyen en el marco de los sistemas de gestión de responsabilidad de personas jurídicas. Por tanto, desde esa máxima dirección, pasando naturalmente por los dueños de proceso, imaginemos todo lo que en el marco de un proceso de compras podría suceder
conductas generadoras de responsabilidad para la persona jurídica y conductas propiamente de fraude interno, catalogadas como fraude interno, en los que naturalmente esa persona es la primera línea, ¿verdad? Literalmente hablando, de defensa frente a esos riesgos que se ciernen sobre las organizaciones. Cuando uno revisa, por ejemplo, la ISO 37001 antisoborno, expresamente se establece la necesidad y la importancia de debida diligencia de proyección interna sobre esas posiciones especialmente críticas. Claro, si eso lo vemos en términos de fraude, perfectamente esa persona que se enfrenta al riesgo en su día a día, en la operación, en sus actividades rutinarias, debe tener un compromiso importante justamente para la gestión efectiva de ese riesgo. Ni qué decir, naturalmente, si nos vamos a una segunda línea, en la que además, imaginemos que es una gran compañía, un oficial de cumplimiento que apoya temas antilavado, un oficial de cumplimiento de ética que apoye temas anticorrupción, podemos tener pues un experto en control interno que apoye naturalmente el control interno. Pero todo ello no como islas o programas separados, sino justamente interrelacionados para que, repito, mecanismos como una línea ética, los planes de formación, las actividades de divulgación funcionen de manera integrada y no, repito, cada uno por su lado. Y, ni qué decir, se nos vamos a una tercera línea, una auditoría en la que naturalmente el fraude está al orden del día dentro del alcance de esos planes y programas de auditoría. Así que yo creo que modelo de tres líneas bueno, antes de defensa encaja perfectamente con esta lógica y propuesta que hemos comentado durante la sesión. Perfecto, pues te traslado la siguiente pregunta. Óscar Andrés te pregunta sobre los delitos corporativos y la responsabilidad del oficial de cumplimiento en Colombia. Vale. Bueno, como pregunta genérica, personalmente soy de los que efectúa, de hecho tengo un artículo denominado de esa manera, responsabilidad penal del oficial de cumplimiento, en Tirant, en los que tengo la siguiente hipótesis. Una cosa es lo que yo denomino riesgo de procesamiento, digo denomino porque no lo he leído en otro sitio, riesgo de procesamiento del oficial de cumplimiento o de un administrador, por ejemplo. ¿Qué riesgo de procesamiento? El hecho de que, por ejemplo, el Ministerio Público o Fiscalía General de la Nación, según la denominación de nuestros países, entienda, por ejemplo, que la comisión de un acto de lavado de activos en el seno de una organización o un acto de corrupción es responsabilidad del oficial de cumplimiento porque hay una norma, pues en Colombia tenemos, sabemos, múltiples circulares que obligan a la gestión de riesgos de lavado y anticorrupción, ¿verdad? Entienda ese fiscal que era una obligación. Oiga, estoy diciendo obligación, el fiscal. No estoy diciendo que esté de acuerdo, sino que lo entienda el fiscal. Entienda que es una obligación del oficial de cumplimiento impedir. Ojo, no estoy diciendo que esté de acuerdo, pero un fiscal podría pensar que un oficial de cumplimiento está hecho para impedir conductas delictivas de esa naturaleza dentro de la compañía. Y podría ese fiscal pensar que como hay una norma que le dice que es un profesional, que debe tener formación, que debe tener experiencia, y así lo ha acreditado, que tiene recursos, ¿verdad? Entienda que la gestión del riesgo es óptima o absoluta. Eso obviamente técnicamente no es posible. Siempre cabe la posibilidad de que se materialicen eventos. Y en caso de que ese fiscal entienda de esa manera, desde mi punto de vista errónea, que el oficial de cumplimiento tenía esa responsabilidad de evitar delitos, repito, no estoy compartiendo ese argumento, podría vincularlo a la investigación penal e impulsar el proceso penal correspondiente frente a esa persona. Cuestión distinta, y este para mí es el riesgo penal, es que judicialmente, afortunadamente, está esa separación de roles, ¿verdad? Cuestión distinta es que el órgano jurisdiccional, entiéndase un juez o un tribunal, termine condenando o estableciendo responsabilidad de ese oficial o de ese administrador por la conducta ilícita que se ha materializado en el seno de la organización. Por tanto, esa es mi respuesta. Hay sí un riesgo de procesamiento, un riesgo de que me vinculen a una investigación penal como oficial de cumplimiento. Ha habido en Colombia y en los distintos países vinculaciones procesales que uno diría arbitrarias o injustas, ¿verdad? Pero otra cosa es que ya al momento de dirimirse o establecerse o valorarse la responsabilidad penal por el juez correspondiente, determine
naturalmente, y con la posibilidad de defensa o de descargos que tiene la persona acusada en nuestros distintos países, termine estableciendo que no había un deber tal de evitar a ultranza la comisión de actividades delictivas. Naturalmente, si hay otros escenarios en los que se configuren omisiones, y voy a utilizar un término coloquial, perdonables, y se estime que realmente lo que hubo fue una connivencia, incluso una colaboración o participación activa del oficial de cumplimiento que permitió justamente la comisión de las actividades delictivas, al punto de que el oficial de cumplimiento, administradores y otras personas de la organización facilitaron con conocimiento la actividad delictiva que se estaba cometiendo dentro de la organización. Entonces, para terminar, o para resumir esta pregunta, habría que mirar el caso concreto, ¿verdad? En unos casos sí, en otros no, dependiendo la estructura fáctica y, por supuesto, probatoria en el caso concreto. ¿Sí? Perfecto, pues ya te trasladamos la última pregunta, que estamos ya pasados nuestro horario previsto, pero bueno, Jofre Rodríguez te preguntaba si consideras que el oficial de cumplimiento sea un profesional del área financiera, que en Ecuador es requisito para un oficial de cumplimiento. Creo que esa pregunta debe formularse, no lo digo porque esté mal formulada, o más bien entenderse en el sentido de que lo recomendable es que el oficial de cumplimiento tenga un conocimiento importante de la materia asociada al objeto de la correspondiente organización, de manera que si es un oficial de cumplimiento del sector financiero, evidentemente debe tener conocimiento de ese tipo de operaciones, porque en caso contrario no podría, ¿verdad?, advertir múltiples tipologías o escenarios de riesgo que se presentan en el marco de esa actividad. Si nos vamos a otro sector muy distinto, imaginemos sector minero, naturalmente ese oficial deberá tener conocimiento de su sector y puede que no tenga conocimientos financieros, pero lo que lo hace, desde mi punto de vista, un oficial idóneo para la gestión de los riesgos de esa concreta corporación es el conocimiento de la materia de su concreta entidad, además, naturalmente, del conocimiento base que requiere cualquier, o más bien un rol de esta naturaleza, como es gestión de riesgos, como es compliance, naturalmente, pero en todo caso, desde el punto de vista de la materia, desde mi punto de vista, está asociado al objeto o a las actividades de la compañía u organización en la que desempeña sus actividades. ¿Sí? Y pues muchísimas Yo gracias. solamente aclarar una cosita, porque esto, la verdad que a nivel internacional bueno, teniendo más fuerza que el oficial de cumplimiento sea una figura independiente, ¿no? Es decir, que dentro de las organizaciones reporte al consejo y tenga independencia, ¿no? Si está dependiendo del director financiero, bueno, pues habrá que mirar las circunstancias, ¿no? Pero a nivel internacional las buenas prácticas recomienda que sea una figura independiente y reporte al Consejo de Administración o a la alta dirección, ¿no? Y nada, Jorge Andrés, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos. Te esperamos en el Congreso y es bueno, igual que esperamos a todos que nos ayuden en esta lucha contra la corrupción y el fraude, y hacemos falta a todos. Por eso se llama la Asociación para la Cooperación y la Prevención del Fraude, es decir, que todas las asociaciones, en este caso, gracias por la World Compliance, Auditul, que está también impulsando desde Colombia este evento, y bueno, y a todos vosotros bueno, con vuestro interés, hemos tenido más de 100 personas aquí en toda la emisión, pues más las que luego se conectarán, porque esto, como sabéis, lo dejamos en la página web y está disponible para las personas que quieran verlo. En nuestra lucha contra la corrupción y el fraude, pues el conocimiento, compartir conocimiento, pues es una forma de luchar contra ello. Jorge Andrés, muchísimas gracias y nos vemos ya mismo en Bogotá. Gracias, Juan Ignacio, gracias, Marta, Albert, y a todos, por supuesto, que estuvieron atentos a estos temas esta mañana. Hasta otra oportunidad. Buen día para Pues todos. Buena muchísimas tarde. gracias. Gracias, Jorge. Adiós. Chao. Gracias a todos. Adiós.